México vive una seria crisis de desapariciones forzadas y la organización humanitaria internacional Amnistía señala que los 43 estudiantes de Ayotzinapa son solo un emblemático caso en esta larga cadena de desapariciones. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Rompeviento, el mejor canal de televisión por internet en México. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y conmigo en la moderación Ernesto Ledesma, director de Rompeviento. Gracias, Gonzalo, y bienvenido otra vez a México. Y si te parece bien, vamos a iniciar con las presentaciones. Tenemos 4 invitados. A mi izquierda está usted viendo a Katia de Artigues, que es periodista, conductora de televisión y columnista. Katia, bienvenida. Muchas gracias. Sí, se encuentra también a mi izquierda Daniela Aguirre, que es abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Daniela, bienvenida. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Se encuentra a mi derecha Omar García, que es uno de los voceros de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa, ahí del estado de Guerrero. Omar, bienvenido. Gracias. Y se encuentra también a mi derecha Denise Dresser, que, como usted sabe, politóloga, académica, columnista. Denise, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias. México vive, decíamos, una grave crisis de desapariciones forzadas y las autoridades no saben o no quieren explicar por qué suceden mientras los responsables no pagan sus horrendos crímenes. ¿Cómo ve el vocero de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos esta situación? ¿Cómo la viven ustedes? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Omar? Nosotros la vemos con una profunda decepción, ¿no? Para ellos, lo hemos dicho en eventos públicos y donde sea, negar la situación del país, pues es negar una realidad en la cual solamente pierden las víctimas. El Estado y sus instituciones pues no pierden nada con negarlo, con no acatar las recomendaciones y demás. Pero pregúntenselo a un padre de familia, a una madre, y verán lo que se pierde, ¿no?, al negar una realidad como la nuestra. Denise, el tema de desapariciones llamadas involuntarias y desapariciones forzadas ya es un tema que se hizo emblemático, lamentablemente, en el país. ¿De qué magnitud es este tema, esta situación de las desapariciones forzadas en México? Estuvo aquí hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hizo un diagnóstico muy crítico sobre este tema. Habló de la crisis de derechos humanos como un tema estructural y además que venimos arrastrando desde hace tiempo por la impunidad, probablemente que nació con 1968, la matanza de los estudiantes, y el hecho de que un crimen de Estado jamás fue juzgado o sancionado. Y eso abrió lo que se ha convertido ya en un patrón de desapariciones forzadas que, según distintas fuentes, podrían llegar a ser más de 26,000 personas actualmente. Pero no sabemos porque no existe un registro nacional de personas desaparecidas. Y la crítica que se le ha hecho al Estado mexicano es que muchas veces no reconoce la desaparición forzosa como tal. Es catalogada como otro tipo de crimen, no es perseguida de oficio sistemáticamente. Hay una serie de problemas estructurales con los peritajes, con la independencia de quienes llevan a cabo las investigaciones, el tiempo que pasa entre que se reporta a alguien desaparecido y el Estado actúa, el hecho de que la desaparición forzada solo es catalogada como delito en 1 de cada 10 estados. Entonces es un problema que ya horroriza a la opinión pública internacional, que en México se vuelve cada vez más evidente, que está llevando a padres de familia a volverse investigadores. En el estado de Guerrero, los familiares hablan de cómo van con varillas caminando por la sierra, clavando la varilla en el suelo y sacándola para olerla, por si huele a podrido, quizá haya un cadáver ahí. Y sí, el tema de los 43 de Ayotzinapa ha sido muy grave, pero es emblemático. O sea, no es un caso aislado, es un caso que resume una especie de microcosmos de todo lo que está mal. El hecho de que
el Estado puede estar involucrado y sin embargo no logra investigarse a sí mismo. El Estado mexicano tampoco quiere reconocer la desaparición forzosa. ¿Por qué? Porque reconocerla según los protocolos y la legislación internacional implica reconocer que elementos del Estado participaron. Y en el caso de Ayotzinapa, ya es evidente, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que en Ayotzinapa, en Iguala esa noche, participó la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Policía Federal y el Ejército, quizá por omisión. Pero en este país quieren seguir tratando estas desapariciones como secuestros o desapariciones, pero no se les incluye la palabra forzosa, porque eso elimina la responsabilidad del Estado. Y como el Estado no quiere voltear a verse a sí mismo, ya sea por colusión o incompetencia, vivimos con un problema que tan solo se exacerba conforme pasa el tiempo. Y esto significa para las víctimas una existencia bastante dolorosa, terrible por un lado, pero también para los que de alguna manera quieren investigar, quieren que se conozca la verdad, como los periodistas o como los abogados. ¿Cuán difícil es ser abogado de los derechos humanos hoy día en México? Cuando el ejército toma una participación casi protagónica en la seguridad ciudadana, las graves violaciones a derechos humanos, es decir, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, van a multiplicarse y van a agravar, por supuesto, la situación del país. Y entonces hablamos ahora de enfrentarse pues a la maquinaria del Estado y además a lo complicado que ha sido tratar con la Secretaría de la Defensa Nacional, porque por supuesto se vuelve hermético, es además complicado por los mismos procedimientos que manejan, y tenemos que decir pues que a pesar de los esfuerzos que se han hecho, no parece que el ejército vaya a regresar a los cuarteles. Debemos decir que el ejército está entrenado, por supuesto, para luchar contra un enemigo, no para investigar y difícilmente para proteger. Entonces, es ahora a lo que nos enfrentamos. Violaciones a derechos humanos graves y no graves ha habido, como bien dice Denise, pues desde la época de la Guerra Sucia, pero ahora nos enfrentamos, dice Human Rights Watch, al periodo más crítico de desapariciones forzadas en Latinoamérica desde hace décadas. Imagino que se refieren a desde la Guerra Fría. Entonces, pues a esto nos estamos enfrentando, y debo decir también, como lo sabemos todas y todos, nos enfrentamos también a estos ataques de muchos, tanto periodistas, pero sobre todo del Estado, tratando de desprestigiar a los centros, a los abogados de derechos humanos, pues para atacar y para hacer menos nuestro trabajo. Katia, ahora que mencionaba Denise la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos, él en su comunicado y en la conferencia que dio, hablaba de que la situación en México era desoladora. Viniendo de quien viene, hablaba de 151,000 personas asesinadas del periodo de 2006 a la fecha, de más de 26,000 personas desaparecidas. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a este punto? Y más hablando que de estas 26,000 personas, la mitad corresponden a los 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues yo creo que llegamos con una decisión muy precipitada de manera reciente en los últimos años de Felipe Calderón de declarar una guerra contra el narcotráfico sin tener, me parece, todos los elementos en las manos y con un descuido enorme hacia los derechos humanos. El presidente Calderón, que es abogado, que estudió abogacía, decía que los delincuentes eran los que más violaban derechos humanos, cuando por definición todos sabemos que los derechos humanos solamente los puede violar el Estado. Entonces, de ahí había una concepción errónea. Por otro lado, había un caos en la investigación, que yo creo que es otro de los puntos gravísimos. En este país
no hay buena investigación. Y una de las cosas que puso no solamente el Alto Comisionado, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes, la semana anterior, fue esto, descubrir, y con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes también fue descubrir que las investigaciones son enormemente deficientes, por no decir caóticas y de vergüenza, ¿no? Porque no se siguieron todas las líneas de investigación, porque al parecer, todo parece que apuntaron a dar una solución rápida, a cerrar el conflicto, decir ya investigamos, esta es la verdad histórica, dijo Jesús Murillo Caram, cuando en realidad no es así, cuando hay líneas de investigación pendientes, cuando hay testimonios que no se han tomado en cuenta y cuando la propia autoridad no fue capaz, por ejemplo, de acercarse a las víctimas pronto en su momento y tuvo que intervenir esta comisión de la CIDH para lograr hacer ese puenteo, por ejemplo, cuando es muy difícil que la CAB, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, realmente den resultados y todo por una serie de trabas jurídicas y legislativas de que hicimos una ley al vapor para víctimas y que también pues hay este enorme, yo diría que falta de voluntad clarísima, porque lo que dice Denise es cierto. Actualmente, por ejemplo, esta semana vimos que María de los Ángeles Pineda, que había sido, pues, en la verdad histórica de Murillo Caram señalada como la mastermind, ¿no? O sea, la mente maestra tras todo esto, todas las acusaciones contra ellas están cayendo. No la van a poder acusar ni de secuestro, ya no digas desaparición forzada. Yo creo que hay que insistir mucho en el tema de que se tipifique de manera muy clara la desaparición forzada en una ley nacional, porque eso implica responsabilidad del Estado, de quienes nos deben de cuidar, no lo están haciendo. ¿Qué se podría hacer, Katia, qué se podría hacer, Denise, para romper este círculo vicioso, el cual las autoridades no quieren o no pueden investigar? ¿Qué hay detrás de estas desapariciones forzosas? Aceptando y pidiendo la ayuda de afuera, porque no creo que las instituciones nacionales sean capaces en este momento de reformarse a sí mismas para poder hacer investigaciones creíbles. A ver, ¿por qué está el ejército en las calles? Pues porque tenemos una policía disfuncional. Vivimos en un país donde si te ocurre un crimen o te violan algún derecho, la última persona a la que le hablas es a un policía. Entonces, tienes a un ejército en las calles que no puede suplir la labor de la policía, tienes una procuraduría que se tardó 10 días en enviar a los primeros investigadores a Ayotzinapa, y por lo que hemos visto en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, hay múltiples errores en esa investigación, en los peritajes, en la cadena de custodia, en la conservación de los restos, e incluso, yo diría, si no mentiras, pues claras omisiones, la existencia de ese quinto autobús del cual nunca se habló esa noche, la vinculación posible de elementos del narco coludidos con autoridades municipales. Y en este contexto de narcotráfico, crimen organizado e instituciones estatales permeadas o coludidas, ¿cómo van a lograr reformarse a sí mismas para lidiar con estos problemas? Y esto está enraizado en el pacto de impunidad que ha prevalecido en este país desde 1968, si no es que antes. Uno de los 10 mandamientos de la Biblia política mexicana, ¿no? El tapaos los unos a los otros. Entonces, si no hay una procuraduría independiente, y eso es lo que distingue en el contexto latinoamericano, ¿no?, de casos como Brasil o como Guatemala, donde estamos viendo investigaciones independientes que están incluso removiendo a presidentes. Si en México no existe esa autonomía para investigar, para procesar, o sea, ahí está la pregunta, ¿qué político de alto nivel en México ha sido investigado, procesado o sancionado por corrupción o por violación a derechos humanos? Ninguno. Me quedo pensando en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, padres de familia,
y que ustedes han recorrido el país y varios países, ¿cuál es el sentir de las familias y de los normalistas en el trato de los medios de comunicación con respecto de la búsqueda que ustedes están haciendo y en otros diversos casos que ustedes también se han topado con más familias buscando a sus desaparecidos? ¿Cuál es el trato de los medios? Mira, ha variado de acuerdo a la situación, de acuerdo a los meses ha venido variando, ¿no? Al principio, pues todo el mundo le daba difusión al problema, quizá creyendo que iba a terminar en unas semanas. Conforme el Estado mexicano iba avanzando en sus investigaciones, ciertos medios de comunicación también iban alineándose a lo que decía el Estado. Por ejemplo, a inicios del conflicto, cuando se encontraron las 5 fosas, de inmediato los medios tradicionales o oficiales pues nos criminalizaron de inmediato en la línea que el Estado mexicano estaba supuestamente investigando, de que éramos rojos. Conforme iba pasando el tiempo, llegaron los peritos argentinos, lo desmentimos y de nuevo se volcaban a nuestro favor y así iban, ¿no? De acuerdo a la correlación de fuerzas. Pero yo creo más bien que los medios de comunicación han jugado un papel demasiado importante en cómo se vea este tema afuera, ¿no? O sea, cuando se trató de criminalizar, nos criminalizaron. Y muchas de las personas de la opinión pública se iban con esa finta. Cuando se trataba de desmentir, nuevamente lo hacían. Parecía más en el sentido de la lógica de cómo avanzaba. Pues en estos días nos están criminalizando de nuevo. O sea, la línea siempre ha sido criminalizar, buscar ponerle a la oveja la piel del lobo. O sea, que las víctimas sean responsables de su propia desgracia. Se habla de que los padres de familia están divididos, o sea, se busca desunión donde hay unión y donde hay toma de decisiones consciente e informada. Se busca también pues decir que los padres de familia piden que se investigue a los estudiantes, etcétera, ¿no? Se hacen acusaciones de todo tipo pretendiendo buscar en nuestro movimiento errores. Bueno, errores siempre vamos a tener, eso lo hemos dicho aquí, allá. Hasta películas. Y hasta películas están haciendo, tratando de hacerle creer a la población una versión, la versión del Estado mexicano. Y nosotros pues no estamos conformes con eso. Creo no nos estamos inventando la desaparición forzada, ni que lo hubiéramos tomado como bandera para hacer nuestra lucha. Se habla de que los padres están manipulados. En realidad quisieran ser ellos los que estuvieran manejándolo, ¿no? Pero pues no va a ser así. Es realmente terrible una situación en la cual las víctimas no saben a quién recurrir o cuando encuentran alguna posibilidad de ayuda, los continúan victimizando para que no se descubra la verdad. Es lo que entiendo de tus palabras. No solamente a ellos, también ¿sí? A quienes nos ayudan. Ahí está el Centro PRO, ahí está la Comisión Interamericana, cuando vino inmediatamente las instituciones del Estado mexicano descalificándolos. Campa diciendo solamente visitaron 6 estados, como si a esos 6 estados no hubieran ido personas de 22 estados. O sea, inmediatamente. Campa es subsecretario de Derechos Humanos. Lo que yo quisiera preguntarle a Katia concretamente es qué hay detrás de nuevo de esta forma de proceder por parte de las autoridades, por parte del Estado, por decirlo de forma más concreta, por parte de los medios, por parte de todos aquellos que sostienen esta arquitectura. ¿Qué buscan con esto? ¿Es que no se dan cuenta que si no hay justicia, que si no se aclaran las cosas, a la larga pues todo esto se puede convertir en un problema mucho mayor? Yo creo, The Economist, esta revista inglesa, hace poco, unos meses hizo un editorial diciendo que el gobierno no entendía que no entendía. Y me parece que sigue siendo vigente. Abonando a lo que decía Denise sobre la impunidad, el alto comisionado de las Naciones Unidas dijo, y son cifras oficiales, recalco, que el 98% de los crímenes en México están en impunidad. Solamente 2 se procesan, llegan a sentencia y demás. Yo lo que veo también en el fondo es este regreso de la política mexicana hacia esta excepcionalidad mexicana de que porque somos vecinos de Estados Unidos no debemos someternos a controles internacionales, lo cual me parece una verdadera tontería. Porque yo creo que sí estamos en un momento de aceptar, recibir ayuda, de que está bien que los mexicanos la procesemos, que vengan, que nos capaciten, pero en un plan de 10, 15 años, pues. No puedes cambiar una institución de la noche a la mañana con una capacitación y se acabó, ¿no? O sea, falta voluntad política y también
hay como renacimiento, me parece, de un nacionalismo muy ramplón, incluso xenofóbico. Es decir, ¿qué tienen que venir a hacer extranjeros? A decirnos, ¿qué vamos a hacer nosotros los mexicanos? Bueno, pues el desastre ahí está. Está en cada una de las investigaciones. Está en el hecho esto de que el 98% de los crímenes no llegan a una sentencia. Necesitamos urgentemente ayuda. Y lo que hay es una enorme soberbia de parte del gobierno federal y también de los estatales. O sea, si algo también puso énfasis la CIDH en su informe, es que hay muchos conflictos a nivel estatal donde los gobernadores, que tras que el PRI perdió el control del gobierno, se volvieron verdaderos virreyes y piensan que no deben darle cuentas a nadie, como Javier Duarte en Veracruz, que es una vergüenza, que llevamos 12... gobernador de Veracruz. Gobernador de Veracruz, exacto, del PRI también, que Peña Nieto, por cierto, lo puso como ejemplo de un nuevo PRI cuando llegó al gobierno. Pues es el estado en el que más han desaparecido periodistas. Así es, donde hay una crisis claramente de libertad de expresión y sin embargo nadie hace nada, ni toca a Duarte, ni le llama la atención, ni parece que en este país seguimos queriendo que no pase nada y que un escándalo va a ocultar el que sigue, porque así ha sido durante mucho tiempo. Pero yo creo que en este tema de los derechos humanos, con, por supuesto, el caso paradigmático, me parece muy sensible, de los 43 de Ayotzinapa, pero también el hecho de que sabemos que hay 26,000 mexicanos no localizados, pero de esos no sabemos cuántas son desapariciones forzadas. ¿Cómo es posible que no sepamos ni siquiera cuántas son desapariciones forzadas? ¿Cómo es posible que pese a las recomendaciones internacionales no esté ya ahorita en el Congreso discutiéndose una ley general para regular desaparición forzada en el país y tortura? O sea, el gobierno mexicano, otros, incluso de otros partidos, siempre han dejado pasar las cosas para que se olviden. Y esto no va a poder pasar, yo creo. Gracias. Daniela, ustedes como Centro de Derechos Humanos, y que en opinión de muchos de nosotros el principal organismo de derechos humanos no gubernamental en México, en materia legislativa, en términos de la construcción de leyes y de la aplicación de las mismas, de pronto son los organismos de derechos humanos no gubernamentales los que están exigiendo la aplicación de la ley. ¿Con qué se encuentra, con qué se topa en el caso de desapariciones forzadas el Centro Miguel Agustín Pro Juárez? Bueno, hay que contextualizar el que en el mes de abril del 2015 fue aprobada una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de tortura y desaparición forzada. Entonces, a partir más o menos del mes de julio se dan 180 días para que estas leyes, ley general en materia de tortura y en materia de desaparición forzada de personas, pues estén listas para ser publicadas. Entonces, hay que decir pues que nos estamos topando con iniciativas huecas, vacías. La de tortura, que una mención rápida, es pues que parece una ley que está incentivando y permitiendo la tortura. Y la de desapariciones forzadas no está atacando el problema con suficiente profundidad. Los movimientos de familiares de personas desaparecidas, en conjunto con los centros de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, están promoviendo una iniciativa que va a surgir o que está surgiendo de una consulta exhaustiva que se viene realizando desde hace aproximadamente 3 o 4 meses, en las que se están incluyendo a varios movimientos. Y entre las demandas es principalmente un tipo de desaparición, un tipo penal de desaparición forzada que vaya de acuerdo a la Convención Internacional en contra de la desaparición forzada de Naciones Unidas, que en su artículo 2 pues va a regular un tipo penal de desaparición forzada que queremos adoptar, pero también que incluya un tipo penal de desaparición por particulares, para que no sea tipificada o catalogada ni como secuestro, ni como privación ilegal de la libertad, sino como una desaparición por particulares,
y que se acceda a ciertos catálogos de derecho y, por ejemplo, vamos a comenzar con la demanda de que sean delitos imprescriptibles. No importa si la persona aparece con vida o sin vida, que sean imprescriptibles. También se pide un mecanismo nacional de búsqueda, para lo cual es indispensable un registro no solo de personas desaparecidas, sino un registro post-mortem de todas aquellas personas que en todo el país hayan sido descubiertos, sus cuerpos en fosas comunes, en cualquier lugar. Clandestinas. Exactamente, clandestinas, y que sean ingresados todos los datos en este registro nacional. O sea, en la misma línea de las Naciones Unidas, que propuso esa iniciativa, o sea, que propuso un catálogo de medidas que debería adoptar el gobierno mexicano. Sin embargo, se tiene la sensación de que estas iniciativas que vienen de organismos internacionales de amplio prestigio no son tomados en cuenta por las autoridades locales. Yo creo que lo que ocurre es que el gobierno mexicano lo que espera, y reitero el argumento de Katia, es que esto simplemente pase. Que pase la tormenta, las 3 semanas en las que México fue regañado por todas las instancias internacionales de derechos humanos, que la gente se canse de marchar o de hacer el pase de lista todas las noches recordando a los 43 desaparecidos y que regresemos a la narrativa de las reformas estructurales. Y yo creo que al PRI lo que más le preocupa en este momento no es cómo reformar la legislación, avanzar en este tema, transparentar. Lo que le preocupa es cómo va a ganar la siguiente elección presidencial. Y en ese sentido, la apuesta es que esto pase, que entremos a otro escenario de discusión política que va a ser el de las próximas elecciones, y pensar que las quejas de personas como nosotros son un mínimo porcentaje de la población, y el PRI solo necesita el 33% y un piquito más para ganar. Y el cálculo es entonces político electoral, no es un cálculo de reformas, no es un cálculo de derechos fundamentales, es un cálculo estrictamente de cómo conseguimos los votos que necesitamos, y la comunidad de derechos humanos ya la descontamos, no van a votar por nosotros de cualquier manera. Y eso es lo que mantiene al país en este impas. Sí, Katia, y también a cualquiera de ustedes que quiera añadir algo en materia de esta pregunta. En México hay varias regiones que están controladas por el crimen organizado y se ha hablado de Estado fallido. ¿Cómo lo lees tú? ¿Estamos en una condición, hemos llegado a ese punto, o cómo lo calificarías en la condición que estamos? Pues yo creo que hay zonas en el país que claramente el narcotráfico está gobernando, ¿no? Hay casos focalizados de presidentes municipales como acusan a José Luis Abarca, que ahora no se lo pueden probar, fíjate de más, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones muy focalizadas, pero en el fondo yo diría que sí es un Estado fallido. En el mismo sentido, vuelvo sobre esta cifra que es absolutamente clara y oficial. Cuando en un país el 98% de los crímenes no se aclaran y no hay culpables, pues yo creo que sí estamos hablando de un Estado que le está fallando a todos los mexicanos y que además no contempla que hay que tomar medidas serias, de fondo, con apoyo internacional, como para sacar de ese hoyo. Porque yo insisto, yo sí creo lo que dice Denise. Están apostando no solamente al 2018, sino el año que entra, que se renuevan muchas gobernaturas clave que le darían muchísimos votos al PRI o se los quitarían, y están concentrados en eso, en que desaparezca. Y bueno, la agenda de derechos humanos, pues sí es como cuando seamos Suiza lo tomaremos en cuenta, ¿no? Pero ahorita es otro rollo, cuando es fundamental, porque estamos hablando del derecho de todos a vivir en paz y a que se respete la ley, que en México no se respeta la ley, y tampoco estamos siendo sensibles a la enorme cantidad de víctimas cotidianas, no solamente de casos gravísimos como la desaparición forzada, y esta declaración de nuevo de Roberto Campa de decir, pues casi adelantó el spot, ¿no? Ya chole con sus quejas, ¿no? O sea, no podemos aceptar que vengan extranjeros a decirnos qué es lo que está mal aquí, etcétera.
esto no va a pasar. Esto no va a pasar porque además cada vez hay más movimientos de víctimas que se suman a otros. Está Ayotzinapa, está sin aclararse la guardería ABC, que también es un asunto de derechos humanos. Están la cantidad de personas, Tlatlaya, está Tanguato, Apatzingán y las que vengan. Y yo también quisiera hacer un énfasis aquí. Si bien no es lo más recomendable que el ejército esté en las calles, es la solución que tenemos ahorita. Y yo tengo una enorme duda sobre si el ejército, por una entrevista que dio hace poco el general secretario Cienfuegos al Universal, realmente comprende que no debería haber un dilema entre si los soldados deben respetar el mando o al ejército. Porque ellos decían, ¿qué quieren? ¿Que respeten los derechos humanos o que respeten la línea de autoridad? Entonces yo digo, bueno, si la línea de autoridad no está convencida de que el respeto a los derechos humanos es clave, pues está muy grueso, por decirlo en una palabra altamente académica, ¿no? La verdad es muy difícil que eso se haga, y más porque también tenemos un pendiente de derechos humanos ahí en México. Yo creo que hay muchos militares que querrían salir a denunciar cosas que saben, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque ellos deben ser juzgados aún por tribunales militares. Quisiera, Omar, si me permites, hacerte una pregunta bien concreta. Sin duda, este caso emblemático de los estudiantes, de tus compañeros, hay que decir, de Ayotzinapa, a los cuales tú representas como portavoz, como vocero, ¿qué se juntó en Ayotzinapa para cometer este crimen? ¿Quiénes están detrás de este asesinato masivo? Si es que si es que está muerto, como dicen algunos de ellos, o quién los hizo desaparecer y por qué. ¿Qué buscaban con eso? Pues nosotros creemos que es parte de hacerle escarmentar, ¿no?, a la población mexicana. Si haces esto, te va a pasar. Como imponer una política de terror. Ayotzinapa ha sido históricamente pues una institución que ayuda a la lucha social, traducida en luchas campesinas, luchas magisteriales de todo tipo en el estado de Guerrero. Además de que nuestros egresados pues se topan directamente con el contexto rural, ahí donde casi nadie ve, ahí donde no hay reflectores como los actuales, ¿no?, y donde las necesidades en todo tipo de circunstancias pues se exacerban. Entonces, ¿qué hay? Yo pienso más bien que el documental Ayotzinapa, Crónica de un crimen de Estado, lo dice bien claro Luis Hernández, ¿no? O sea, lo hicieron porque podían hacerlo, porque aquí en México existen las condiciones para que cosas como esa ocurran. Al final de cuentas no va a pasar nada, no se va a hacer justicia, los culpables nunca van a ser juzgados, ni mucho menos pues castigados. Entonces, creemos que hoy en día cualquiera puede ser víctima de la desaparición forzada o de los asesinatos, y simplemente porque pueden hacerlo y porque se encubren unos a otros, porque el sistema de justicia pues, está a cargo de criminales. Daniela, ustedes en el Centro Miguel Agustín Pro han hecho una sistematización muy valiosa de las recomendaciones que ha hecho el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el relator, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué se están pareciendo? ¿Cuáles son las recomendaciones que se le están repitiendo al Estado mexicano por parte de organismos internacionales, y cuál está siendo la reacción del Estado frente a las mismas? Creo que una de las principales recomendaciones tiende hacia la investigación efectiva. Justamente decía Katia que no podemos saber de estos 20 y tantos mil personas desaparecidas cuántas fueron desapariciones forzadas, y eso se debe a que las investigaciones no son lo suficientemente efectivas como para que podamos saber si fue una desaparición forzada o no fue una desaparición forzada. Entonces, también, por supuesto, una recomendación que se ha dado en múltiples ocasiones y por distintos organismos internacionales, pues ha sido el sacar al ejército de las calles, el que las Fuerzas Armadas no participen en labores de seguridad ciudadana, en labores de investigación, porque desatan esta crisis tan profunda en la que estamos de violaciones a derechos humanos.
Quisiera también agregar un poquito de lo que hablaba ahorita Omar, decir que el modus operandi con el que se llevó a cabo el crimen de Estado que resultó en la desaparición de los 43 estudiantes y en la muerte de 6 personas más, ya se había documentado por Human Rights Watch desde el 2013 en un informe que emitió sobre desapariciones en México, diciendo que era muy común el que las fuerzas de seguridad, policía, por supuesto la Marina, el Ejército, se privaran de la libertad a las personas para entregarlas al crimen organizado. Esto ya estaba documentado y sucedió de nuevo en Ayotzinapa. Entonces, por supuesto, las recomendaciones van a tender a que ya está viendo la comunidad internacional violaciones, vamos a decir ya sistemáticas. La tortura es sistemática y la desaparición forzada también es sistemática. Reiterada, mencionaron los organismos internacionales. Generalizada. Y con ciertos aspectos o características que estamos viendo muy, muy seguido, como es la criminalización de las personas que desaparecen. O sea, quieren desviar nuestra atención al decir ¿por qué desapareció? Lo que pasaba con las mujeres en Juárez hace unos años y sigue pasando. O sea, desapareció porque no tenía que estar haciendo nada fuera de su casa. Ahora estamos diciendo desapareció. Minifalda. Exacto. Y ahora desapareció o porque es un criminal o porque es un narcotraficante. Entonces hay que agotar todas las líneas de investigación y llevar una investigación efectiva, porque por supuesto el Estado y el Ministerio Público quiere quedarse en culpar a la víctima para no profundizar y llegar más allá y descubrir la verdad. En este cuadro, Denise, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación? Ya sabemos que en México también desaparecen periodistas, muchos son asesinados, tú mismo contabas el caso de la persecución que existe en contra de los comunicadores que van detrás de este tipo de informaciones, que tratan de aclarar qué ocurre, pero ¿qué papel juegan los medios de comunicación en general? Yo creo que no podemos hablar de los medios en México como una entidad monolítica. Hay diversos tipos de medios. Por un lado está la televisión y ciertos programas de televisión que yo diría, si no están alineados con el poder, pues al menos tratan de dar la versión oficial, y por ser además el medio de comunicación al cual tienen más acceso los mexicanos, o sea, el 98% de la población recibe su información política a través de la televisión. Esos son los medios más influyentes y esos son los que se han dedicado, yo diría de manera sistemática, a criminalizar, a quitarle la responsabilidad a la PGR de lo que fue una mentira histórica, esa investigación de Jesús Murillo Caram. Son medios que no actúan como un cuarto estado que vigila a los otros tres, que no son un contrapeso, son medios que apuntalan a la versión oficial. Y por otro lado está toda una serie de periodistas independientes, columnistas, Katia entre ellos, que ejercen un periodismo independiente, mucho más riguroso, mucho más crítico, mucho menos partidista, mucho menos oficialista, pero pues el poder de la televisión vis-a-vis una columna, por más que Katia sea muy leída, no tiene el mismo impacto. Rompeviento TV, que es un espacio y qué bueno que exista, no tiene el poder de 10 minutos de horario AAA con Joaquín López Dóriga. Entonces estamos en un contexto en el cual hay medios que están... no hemos pagado. Que hay medios que están solapando o encubriendo esta situación o tratando de minimizarla. O sea, yo he preguntado, ¿cómo es posible que en medio de todo esto que está ocurriendo, Televisa le dedique 45 minutos al dilema de las vaquitas marinas y no 45 minutos al grupo de expertos independientes y su informe sobre Ayotzinapa? Entonces, los medios o están coludidos o no tienen la fuerza suficiente para suplir todo lo que no hacen las instituciones del Estado mexicano. Y
el periodismo, que debería actuar como ese contrapeso, que debería ser el que pone la lupa y el reflector sobre lo que no funciona, es víctima de las instituciones a las que investiga. Además, yo añadiría un dato ahí. La mayoría de los medios de comunicación en México, la televisión de manera destacada, pero también los periódicos, algunas revistas, etcétera, dependen básicamente del dinero que vía promoción o propaganda les da el Estado. La publicidad oficial. La publicidad oficial, que además no está del todo transparentada tampoco y que ha seguido creciendo en este país donde tenemos ahora un presupuesto base cero y que todos decimos, no, hay que ajustarse el cinturón, menos en propaganda gubernamental que nada más crece y crece y crece. Sí hay un control de parte del gobierno hacia medios de comunicación. A mí me parece que es claro que se rompe un poco por esta dinámica de las redes sociales, pero estamos en un país donde el 40 y tantos % tiene acceso a Internet, y acceso a Internet incluye a aquella mujer que paga por conectarse un minuto para bajar un formulario o no sé qué en la Sierra de Oaxaca. Es decir, hay muy pocos. Ahora, la televisión, pues si sigue así, morirá. No está reflejando un sentir social, no está hablando hacia las personas a las que deberíamos dedicarnos, que son pues nuestros televidentes y demás, ¿no? Pero tardarán unos años. Tardará desgraciadamente más que unos años en la historia que estamos viviendo todos los días. Hay que estar naturalmente lleno de esperanzas, pero es difícil, hay que estar concreto. Pero también es cierto que los ojos del mundo estarán presentes en México, aunque muchos aquí no lo quieran. Y sobre todo para saber qué ocurrió con las desapariciones forzadas, para que el país recupere los caminos de la justicia para investigar, para que se haga realmente justicia. El presidente Peña Nieto dijo que su antecesor había cometido graves errores y dijo que las Fuerzas Armadas de este país habían cometido también graves delitos. Sería bueno preguntarle al presidente, señor presidente, con mucho respeto, ¿qué diría usted ahora frente a lo que está sucediendo en su país? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y gracias al Museo Franz Mayer por habernos facilitado el espacio. Gracias a ustedes también. Gracias.